Hola, hola amantes de las series. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo soy tu nombre del canal, y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en tu canal. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de misterio, intriga y giros inesperados. Prepárense porque vamos a explorar algunas series turcas psicológicas que literalmente los harán dudar de todo lo que creen saber. Sí, así de intensas son. Sabemos que las series turcas nos tienen acostumbrados a dramas románticos, paisajes impresionantes y personajes entrañables, pero hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a adentrarnos en las profundidades de la mente humana, a desentrañar secretos oscuros y a cuestionar la realidad misma. Si son de los que aman los thrillers psicológicos, los plot twists alucinantes y las historias que los mantienen al borde del asiento, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán reseñas de series, recomendaciones, análisis profundos y mucho más contenido relacionado con el mundo del entretenimiento. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en estas series turcas que les van a explotar la cabeza. La primera serie de la que quiero hablarles se llama Sasiyet, que podríamos traducir como personalidad o identidad. Esta serie es una verdadera joya del thriller psicológico turco. La historia se centra en Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al principio esto le causa un gran temor y desesperación, pero luego se da cuenta de que su enfermedad le ofrece una oportunidad única, la de cometer crímenes sin ser recordado. Imagínense la premisa. Aga, atormentado por secretos del pasado y convencido de que la justicia no existe, decide tomar la ley por su propia mano y castigar a aquellos que considera culpables de diversos crímenes. Pero no lo hace de cualquier manera, sino que lo planifica meticulosamente, aprovechándose de su condición para borrar sus huellas. La serie es brillante en muchos aspectos. La actuación de Haluk Bilginer, quien interpreta a Aga, es simplemente magistral. Logra transmitir la fragilidad y la desesperación del personaje, así como su frialdad y determinación al momento de cometer los crímenes. La trama es intrincada y está llena de giros inesperados que te mantienen adivinando hasta el final. Además, la serie plantea preguntas profundas sobre la justicia, la moralidad y la memoria. ¿Es justo que Aga se tome la justicia por su propia mano? ¿Podemos justificar sus actos debido a su enfermedad? Estas son algunas de las preguntas que te harás mientras ves la serie. Sasiyet no es una serie fácil de ver. Es oscura, violenta y a veces perturbadora, pero también es increíblemente inteligente y adictiva. Te obliga a cuestionar tus propias creencias y a ponerte en el lugar de un personaje que se enfrenta a una situación extrema. Si buscas una serie que te haga pensar y que te deje con la boca abierta, esta es definitivamente una excelente opción. Ahora vamos a pasar a otra serie que también juega con la mente del espectador, Fi. Esta serie es diferente a Sasiyet en tono y estilo, pero comparte ese elemento de intriga psicológica que nos engancha desde el primer momento. Fi es una adaptación de una trilogía de libros muy populares en Turquía y la historia se centra en Can Manyay, un reconocido psicólogo y profesor universitario que es extremadamente carismático y manipulador. Can se obsesiona con Duru, una joven bailarina con un talento excepcional, y decide hacer todo lo posible para conquistarla. Para lograrlo utiliza sus habilidades psicológicas para manipular a las personas que la rodean, incluyendo a su novio, Deniz, y a su mejor amiga, Ozge. La serie explora temas como la obsesión, la manipulación, el poder y las dinámicas tóxicas en las relaciones. Can es un personaje fascinante y aterrador a la vez. Es un hombre inteligente y encantador, pero también es un sociópata que no tiene reparos en utilizar a las personas para conseguir lo que quiere. Fi es visualmente impresionante con una fotografía cuidada y una banda sonora que te sumerge por completo en la historia. Las actuaciones son excelentes, especialmente las de Serine Sarkaya, quien interpreta a Duru, y Mehmet Günsur, quien interpreta a Can. Una de las cosas que más me gusta de Fi es que no te presenta a los personajes como buenos o malos. Todos tienen sus propias motivaciones y sus propios secretos. La serie te obliga a cuestionar las acciones de cada personaje y a preguntarte qué harías tú en su lugar. A diferencia de Sasiyet, Fi es más sensual y estilizada, pero no por eso es menos inquietante.
La serie te muestra cómo una persona con poder y control puede manipular a los demás para lograr sus objetivos, y cómo las víctimas pueden ser fácilmente atrapadas en una red de engaños y mentiras. Si buscas una serie que te intrigue, te excite y te haga reflexionar sobre las relaciones humanas, Fi es una excelente elección. La siguiente serie que quiero recomendarles se llama Masum, que significa inocente. Esta es una miniserie de 8 episodios que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. La historia comienza con el suicidio de una joven pareja. El comisario Cevdet, un policía retirado, es llamado para investigar el caso, ya que uno de los fallecidos es el hijo de un amigo cercano. A medida que Cevdet profundiza en la investigación, descubre que el suicidio no es tan simple como parece y que hay muchos secretos ocultos detrás de la fachada de una familia aparentemente normal. La serie explora temas como la culpa, la redención, la infidelidad y la fragilidad de la familia. Masum es una serie con un ritmo lento y pausado, pero que te mantiene en tensión constante. La atmósfera es opresiva y claustrofóbica, y la serie te va revelando la verdad poco a poco, como si estuvieras desenterrando un cadáver. La actuación de Alok Bilginer, sí, el mismo de Sasiyet, es nuevamente impecable. Logra transmitir la complejidad y el tormento interno de un hombre que se enfrenta a la verdad sobre su propia familia. Masum no es una serie para ver si buscas acción o efectos especiales. Es una serie que se centra en los personajes, en sus emociones y en sus conflictos internos. Es una serie que te hace pensar sobre la naturaleza humana y sobre los secretos que todos guardamos. Si buscas una serie que te conmueva y te perturbe, Masum es una excelente opción. Cambiando un poco de registro pero manteniéndonos en el terreno de lo psicológico, quiero hablarles de Deep. Esta serie es un thriller de acción con toques de drama psicológico que te mantiene pegado a la pantalla desde el principio. La historia se centra en Sair, un terapeuta que trabaja en un centro de prevención de suicidios. Sair tiene la capacidad de conectar con las personas que están al borde del abismo y de convencerlas de que no se quiten la vida. Un día, Sair recibe una llamada de Bilge, una misteriosa mujer que está a punto de suicidarse. Sair logra evitar que Bilge se quite la vida, pero pronto descubre que ella está involucrada en una peligrosa conspiración que pone en riesgo su propia vida. Deep es una serie con un ritmo rápido y mucha acción. Las escenas de persecución y los tiroteos son emocionantes, pero la serie también explora temas profundos como el trauma, la culpa y la redención. La relación entre Sair y Bilge es compleja y fascinante. Sair se siente atraído por Bilge, pero también desconfía de ella. Bilge, por su parte, ve en Sair una oportunidad para redimirse y para escapar de su pasado. La serie cuenta con excelentes actuaciones de Ilker Kaleli, quien interpreta a Sair, y Neslihan Atagul-Doulu, quien interpreta a Bilge. Deep es una serie que te entretiene y te hace pensar al mismo tiempo. Si buscas una serie con acción, suspense y un toque de psicología, esta es una excelente opción. Ahora, quiero hablarles de una serie que quizás sea un poco menos conocida, pero que merece mucho la pena, Redmen, que significa el profesor. Esta serie está inspirada en la serie japonesa Iragis Homeroom y cuenta la historia de Akif Erdem, un profesor de secundaria que decide tomar a sus alumnos como rehenes en la escuela. Akif no es un profesor común y corriente. Tiene una visión muy particular de la justicia y está convencido de que sus alumnos son responsables de la muerte de una de sus compañeras. Para hacerles pagar por su culpa, Akif los somete a una serie de pruebas psicológicas y físicas que los obligan a enfrentarse a sus propios miedos y secretos. Redmen es una serie intensa y perturbadora que te hace cuestionar los límites de la justicia y la moralidad. ¿Está justificado que Akif tome a sus alumnos como rehenes? ¿Tienen realmente la culpa de la muerte de su compañera? Estas son algunas de las preguntas que te harás mientras ves la serie. La serie cuenta con una excelente actuación de Ilker Kaleli, sí, el mismo de Deep, quien interpreta a Akif. Redmen no es una serie fácil de ver. Es violenta, emocionalmente agotadora y te deja con una sensación de incomodidad. Pero también es una serie que te hace reflexionar sobre la responsabilidad, la culpa y las consecuencias de nuestros actos. Si buscas una serie que te desafíe y te haga pensar, esta es una excelente opción. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Yargı, que significa juicio. Esta serie es un drama legal con toques de thriller psicológico que ha tenido un gran éxito en Turquía y en otros países.
La historia se centra en Ilgaz Kaya, un fiscal íntegro y honesto, y Ceylin Erguvan, una abogada defensora apasionada y rebelde. Ilgaz y Ceylin tienen visiones muy diferentes de la justicia y a menudo se enfrentan en los tribunales. Sin embargo, sus vidas se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato y Ceylin decide defenderlo. A medida que investigan el caso, Ilgaz y Ceylin descubren una red de corrupción y engaños que pone en riesgo sus propias vidas. Yark es una serie con un ritmo rápido y mucha intriga. Los casos legales son interesantes y complejos, y la relación entre Ilgaz y Ceylin es muy atractiva. La serie explora temas como la justicia, la corrupción, el amor y la lealtad. Yark es una serie que te entretiene y te hace pensar al mismo tiempo. Si buscas un drama legal con un toque de thriller psicológico, esta es una excelente opción. Bueno amigos, hemos llegado al final de este recorrido por algunas series turcas psicológicas que los harán dudar de todo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para descubrir nuevas series que los enganchen y los hagan pensar. Hemos explorado series como Sasiyet, que nos plantea interrogantes sobre la justicia y la memoria, Fi, que nos sumerge en un mundo de obsesión y manipulación, Masum, que nos revela los secretos ocultos de una familia aparentemente normal, Deep, que combina acción y drama psicológico, Redmen, que nos desafía a cuestionar los límites de la justicia, y Yark, que nos atrapa con sus casos legales y su intriga. Todas estas series tienen en común su capacidad para engancharnos desde el primer momento, para sorprendernos con sus giros inesperados y para hacernos reflexionar sobre la naturaleza humana. Son series que no te dejan indiferente y que te acompañan mucho después de haber terminado de verlas. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario diciéndome cuál de estas series les llama más la atención o si tienen alguna otra recomendación de series turcas psicológicas que creen que debería ver. Me encanta leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán mucho más contenido relacionado con el mundo de las series, el cine y el entretenimiento. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.